Dios les bendiga, bienvenido otra vez y gracias por estar ahí pendiente en su dispositivo o pantalla, presto a escuchar el estudio de hoy y con el cual continuamos con la información acerca de los tiempos que se aproximan. Hoy haremos un pequeño hincapié en el comienzo de la gran tribulación y comenzamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 que dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué le quiere decir el apóstol a los tesalonicenses, a esta iglesia? Miren, no se dejen engañar con especulaciones de falsa profecía que anuncia la venida del Señor. No sean bobos, porque primero tiene que aparecerse el anticristo. Hay que saber que en una película el villano entra ganando, pero al final se invierte el papel. El protagonista es el que termina ganando y el villano termina derrotado. Aquí, por supuesto, el protagonista es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El muchacho tiene una ilusión de ser piloto de avión. Tiene la oportunidad de estar en un simulador de aviación. Se sienta como piloto en el lugar del piloto, creyéndose un piloto de verdad. Y comienza a pilotear su avión como piloto, simulando ser piloto, piloteando el avión, surcando las nubes en el cielo. Esto hará el personaje que vendrá antes de Cristo, el hombre de pecado, el anticristo. Anticristo quiere decir el contrario a Cristo u opositor. Y en tiempo futurista, el antes del Cristo verdadero. El apóstol le escribió a esta iglesia con el propósito de animar a aquellos que estaban siendo perseguidos y a la vez corregir los malos entendidos sobre el tiempo del regreso de Cristo. Muchos estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pensaban que el día del Señor era inminente en esos mismos días. Y ellos interpretaban la primera carta que les envía Pablo. Pablo le envía la primera carta y ya le había hablado del rapto o arrebatamiento. Ellos creían que ocurriría en cualquier momento. Eso hizo que muchos persistieran en la ociosidad y en el desorden, con la excusa de estar esperando el regreso del Señor. Pero también había mala información. Por eso el apóstol le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor vendrá, el Señor no vendrá primero que la apostasía, o sea, el hombre de pecado. Primero tiene que manifestarse la apostasía. Este personaje carismático y benefactor del mundo, algunos sostienen que la apostasía se refiere a la gran tribulación, pero lo más sensato es que este término aplica más a un ser inteligente, a un ser humano. El verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los planes de Dios son todos específicos y a su debido tiempo perfecto. Por eso es, en este caso, el hombre de pecado no se manifestará hasta que el que lo está impidiendo sea apartado del lugar o sea quitado. ¿Quién es el que lo detiene? Algunos sostienen que el que lo detiene es la iglesia. Otros sostienen que es el Espíritu Santo, porque es el que está haciendo la obra salvífica en el hombre. Es el que sostiene a la iglesia. Y siendo así, si el Espíritu Santo se mueve la iglesia también, siendo este el caso del arrebatamiento de la iglesia. Otros sostienen que es el arcángel Miguel, porque como el reloj de Dios en las profecías de los últimos tiempos
La gran tribulación y los juicios que se acercan tienen que ver con el pueblo de Israel, e Israel está protegida por el príncipe Miguel. Daniel 10, 13 y 12:1. Por esto podemos entender un poco más acerca de que un principado de las tinieblas, por supuesto, tiene asignada una área específica a su cargo. Esto puede ser una provincia, una nación, un continente. Y en el caso referido, del lado opuesto, la Biblia nos señala la nación de Israel a cargo del arcángel Miguel, y que como las demás entidades de las tinieblas de altas jerarquías también viven en las regiones celestes, y no aquí en la tierra, tampoco moran u operan desde aquí en la tierra, ni en ninguna casa, centro ocultista, discoteca, iglesia satánica o en persona, como algunos hermanos así se le oye comentar en su ignorancia acerca de este tema. Eso no es cierto. Ninguna entidad demoníaca de esa categoría, llámese principados, potestades, gobernadores, trono, dominio, etcétera, etcétera, se mueve en los planos terrestres. Ellos operan a nivel de altura. El asiento de trabajo de un principado está sobre una nación o un continente. Israel, en su defensa, tiene asignado al príncipe o arcángel Miguel. Por eso muchos creen que él es a quien se refiere el texto en el verso 6, el cual dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Yo sigo creyendo que el que lo detiene es el Espíritu Santo. El pseudo Mesías, que viene de Apocalipsis capítulo 6 verso 2, como el jinete del caballo blanco del tema que vimos anteriormente a este, pero que aquí en el verso 4 de la cita leída hace un acto de iniquidad. Se revela de una manera apostática, tomando el lugar de Dios, haciéndose pasar como Dios, quitándose la máscara que le cubría el rostro de la iniquidad, para que todos vean que él no era lo que había presentado al principio acerca de él mismo, un benefactor, un Mesías que iba a componer el mundo, pero en realidad este es la apostasía que menciona el verso 3 del texto. Apostasía quiere decir negar o renunciar a la fe, abandonar, divorciarse de una creencia ortodoxa que antes era abrazada o practicada. Esto es apostasía. Y este hombre será el gran apóstata, el cual será en ese tiempo la gran apostasía. Por eso Jesús dice de él en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto se refiere a una gran abominación, un gran desolador que se sienta para causar aflicción y destrucción. Jesús aquí está secundando, acentuando lo que dijo Daniel. ¿Pero qué fue lo que dijo Daniel? Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto lo secundó Jesús de Daniel. Cuando este hombre asuma el poder mundial, como vimos en el tema anterior, el tema pasado, de Apocalipsis 6:2, él hace un tratado de paz con los líderes mundiales. Ese tratado de paz es concerniente a la nación de Israel, el cual es la única nación que nunca ha tenido paz, no ha tenido verdadera paz. Y que ahora se vislumbra esa paz real con este hombre, con el anticristo. Y que este es un hombre que aparenta amar la paz, la unidad, el amor. Por eso hace que haya una sola religión en el mundo. Va a hacer que haya una sola religión. Lo que conocemos como el ecumenismo, el cual llegará a su más alta esfera, que hace ya décadas que viene cocinándose por la Iglesia Popular y Mundial como su cabeza actual. Ese tratado de paz es firmado por 7 años.
es la que se llama la semana 70, la cual es la semana profética, que quiere decir una semana, pero en años en vez de días. Y es la que falta para completar la número 70, conocida como la semana 70 de Daniel. Hay que recordar que estamos actualmente en la semana 69 y que para completar la número 70 falta una. Y esa semana comienza a partir del arrebatamiento de la iglesia hasta la venida de Jesucristo a la tierra. Ese periodo de tiempo será de 7 años, una semana profética. Ese tratado de paz mundial por 7 años, este hombre lo romperá a la mitad de los 7 años. A la mitad de los 7 años lo romperá. O sea, a los 3 años y medio, como dice Daniel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27 al final. Sacrificio y ofrenda quiere decir que la costumbre judía había comenzado de nuevo después del arrebatamiento. Porque la ley fue hasta la llegada, hasta que llegara la gracia, hasta que llegara Jesucristo. La ley era temporera. Algunos todavía están sumergidos en ella, como el judaísmo, que tienen razón a continuar en ella, porque ellos no han creído que Jesucristo es el Mesías. Pero todo aquel que cree, que ha creído que Jesucristo es el Mesías, y en su obra de gracia, no tiene por qué guardar la ley. Pero bueno, así es la diversidad. El trato de Dios con Israel fue suspendido en la semana 69, abriendo el paréntesis para que entre la gracia, la iglesia. Pero cuando cierra el paréntesis, en el mismo comienzo de la semana 70, con el arrebatamiento, los judíos le dan continuidad a la ley hasta que les sea quitado el velo de los ojos. Ellos, los judíos, serán engañados por este hombre, porque ellos piensan que es el Mesías que tanto tiempo han esperado. Por eso Jesús les dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esto quiere decir, cuando ustedes se desengañen, cuando se les quite el velo, cuando abran los ojos, se darán cuenta que a quien ustedes recibieron en mi lugar era un impostor, y que fueron engañados viéndolo profanar el templo, haciéndose pasar por mí y haciendo abominaciones en él. Y cuando me vean a mí, a quien traspasaron, se van a lamentar. Apocalipsis 1:7. Cuando esto suceda, los judíos se darán cuenta de que él no era quien ellos creían, sino que es un falso, a quien le llamaremos, o le estamos llamando ya con firmeza, el anticristo. Entonces los judíos huirán, porque habrá entonces gran persecución, gran tribulación. Mateo 24:21. Y en Apocalipsis también, donde habla de la mujer que vas a dar a luz, vamos a tener ese tema completo. Ahí donde los judíos huyen, Mateo 24:21, entonces habrá gran tribulación, cual no ha visto desde el principio, desde el comienzo de la humanidad hasta ahora. Lo acentúa Jesús en el Mateo 24:21. Este hombre se ha sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es abominación. Hubo un tirano en el pasado, en los tiempos de los Macabeos, libros apócrifos, llamado Antíoco Epífane IV. Se sentó en el templo judío y sacrificó en el altar del templo un cerdo para burlarse y pisotear la religión judía. Ese fue un antitipo de este hombre del futuro anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 8. Capítulo 2, versículo 8. Isaías 11:4b, apoyando este versículo, dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios mata al impío. Eso es Isaías 11:4b, refiriéndose al anticristo futuro. Más allá del sentido figurado, el Señor puede destruir al anticristo literalmente, como apunta el final del verso 8, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Porque nos acordamos que el Señor en Salmo 33:6 dice:
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De modo que, si el Señor pudo crear de ese modo cosas inmensas e innumerables, ¿cómo no habría de destruir a un ser tan pequeño como este inicuo? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí el verso 11 y 12 se hace alusión al falso profeta cuando dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el que se cree que será el líder religioso prominente de ese tiempo, el falso profeta, el cual hará la imitación del Espíritu Santo. Lo tendremos en otro tema. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí le está hablando a Daniel, el gran príncipe que está de parte, o sea, que Miguel, como dije al principio, es el custodio de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este texto leído es un paralelo de Apocalipsis 12:7 que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ello en el cielo, sino que fueron arrojados a la tierra. Estas dos citas son el mismo evento. El evento de Apocalipsis, algunos intérpretes de alguna doctrina sostienen que esa fue la rebelión que tuvo Satanás contra Dios en el pasado, cuando fue arrojado a la tierra por primera vez. El argumento principal de ello está en Apocalipsis 12:4a, con referencia al dragón Satanás, que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, eso ocurrió en el pasado eterno, cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Y esas estrellas que habla aquí son los ángeles que él arrastró, los ángeles que pecaron, o sea, por rebelarse. Pero el profeta aquí vio ese evento en el pasado eterno, vio retrospectivamente ese evento cuando Satanás fue arrojado a la tierra, pero Daniel 12:1 y Apocalipsis 12:7 en adelante está hablando de eventos futuros, no está aludiendo a eventos del pasado, son eventos que están por pasar, son futuros todavía. Otras citas que tienen paralelos simultáneos quiero decir que son diferentes escenarios con diferentes actores actuando con diferentes guiones, el mismo evento al mismo tiempo. O puede ser que quizás no sea al mismo tiempo, pero sí es el mismo evento. Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es el mismo evento de Apocalipsis 12:1, Daniel 12:1, Apocalipsis 13:1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todas estas citas son la misma. Mateo 24:15, como ya leímos, donde Jesús acentúa lo que dijo Daniel, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que lea que entienda. Mateo 24:21, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual se está hablando del mismo evento que sucederá en el futuro. Daniel 9:27, donde dice que por otra semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, va a romper el pacto de paz. Y es ahí donde el anticristo, ese hombre bueno y benefactor de la sociedad y que está solucionando los problemas mundiales, se quita la máscara para demostrar quién es, que realmente no era lo que se creía de él. Segunda de Tesalonicenses 2:4 y 8, donde ya leímos,
y el verso 8, donde se manifiesta él en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando él hace esto, está demostrando que él no es. Entonces el que ve esto se da cuenta que es falso, entonces huye, y ahí comienza la persecución hacia estos judíos que comienzan a huir. Hacia ellos es la gran persecución. Daniel 12:1, donde se levanta Miguel en aquel tiempo. Apocalipsis 12:7 que ya leímos, Apocalipsis 6:4 que ya leímos, Daniel 11:31 donde dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y quitarán y pondrán la abominación desoladora. Daniel, Apocalipsis 13:1. En Apocalipsis 13:1, 1 y 2 señala dos entidades a la misma vez. Apocalipsis 13:1 y 2 está hablando tanto del anticristo como persona, como del sistema mundial. Se refiere a ellos como a la bestia. Está hablando de dos entidades con un mismo nombre, que es la bestia, con la misma característica. Los dos tienen la misma característica. El sistema mundial que se va a levantar tiene la misma característica del anticristo. Son dos bestias iguales, en la cual Apocalipsis 13:1 y 2 se refiere a los dos. Arribarán al mundo a tomar posesión en ese tiempo. Daniel 7, 8 y 23. Daniel 7, 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba las sobras, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las demás bestias que vi antes de ella. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3. O sea, entre esos cuernos, entre esas naciones, de ahí va a salir el cuerno pequeño, que significa el anticristo. Versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. De los cuernos de la bestia de Daniel sale un cuerno pequeño que representa al mismo cuerno que sale de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 13:1 y que se refiere al gobierno, imperio o potencia mundial que surgirá para ese tiempo. En otras palabras, el anticristo vendrá o saldrá precisamente de ese gobierno que estará gobernando. Esas naciones lo pondrán a él a gobernar, le entregarán el poder y será la cabeza mundial. Será la cabeza mundial. Al final del verso 1 dice: y en sus cabezas un nombre blasfemo. El nombre blasfemo que porta en Apocalipsis es una boca maldiciente y que blasfema el nombre de Dios. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Daniel 7:25a. 7:25 dice: y hablará palabra contra el Altísimo. Y hablará palabra contra el Altísimo. Daniel 11:36b. Daniel 11:36b dice: y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará. Cuando el texto dice que hablará maravilla, hablará cosas, dirá blasfemia, sí, esto es realmente blasfemias, burlas contra Dios, mofarse de Dios. También esos versos ya leído, Apocalipsis 13, se refiere al mismo anticristo o la bestia. Ya había comentado de esto. También Daniel 7:8 es lo mismo, y 24b se refiere a lo mismo. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es lo mismo de los textos anteriores. Como dije anterior, estos pasajes leídos representan el mismo evento, el comienzo de la gran tribulación. Ya habían pasado 3 años y medio de preparación para el tiempo más esperado, la gran
tribulación. El anticristo haciendo sintonía, haciendo parentesco con la humanidad, empatizando, haciendo como esa afinidad sanguínea, genética, de manera tal que toda la tierra adorará a Satanás y al anticristo diciendo, ¿quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra él? ¿Quién lo podrá vencer? ¿Qué Mesías lo podrá vencer? Apocalipsis 13:4. Ya para finalizar, hay un punto muy importante que hay que saber obligatoriamente. La profecía y escatología gira siempre en torno a Israel. Todo tiene que ver con Israel. Y algo más de saber, yo sé que casi todos lo saben, pero puede haber alguien que no lo sabe. Israel es Israel, nada tiene que ver con la iglesia nada tiene que ver con Israel. No debemos mezclar esos dos pueblos. Las promesas de la iglesia son para la iglesia, las de Israel son para Israel. Si unimos estos dos pueblos, estaríamos haciendo una mala conjetura. Así que aquí terminamos, vamos a dejar este tema, el tema de hoy, y estaremos en el próximo segmento, que es muy importante también. Así que Dios les bendiga y espero que sí le haya sido este tema de mucha edificación, de mucha bendición. Si le fue de bendición, dele me gusta. Dios les bendiga una vez más.